Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Amigas, amigos, amigues, otro día más con Bicentenarias. Acompáñanos en este nuevo programa que busca remover las estructuras mentales de estos 200 años de independencia nacional, desde luego desde las revueltas hasta el momento actual, en el 2021, donde tenemos que elegir a nuevas autoridades. Tenemos con nosotras invitada como panelista a Rusela Zapata, especialista en toda la temática de políticas públicas y género. Antes de iniciar, Bicentenarias lamenta el terrible suceso ocurrido en el BRAE, donde han fallecido muchas mujeres, niños, niñas y varones. Rechazamos todo acto de este tipo, todo acto terrorista, acto que maltrate la vida de la población, de nuestra población nacional. Bueno, también tenemos como invitada a Susana Chávez y a Ruth Luque. Susana Chávez es una experta en políticas públicas en salud, es directora de PRONSEC, que es un centro de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Es jurista, trabaja en violencia, trabaja en la trata, la explotación sexual, diversos temas de género y en general políticas públicas relacionadas a la salud física y mental de las mujeres. Vamos a invitar a Susana Chávez a que nos brinde algunos temas de estos, como por ejemplo el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. ¿Cuánto está impactando la pandemia en la vida de las mujeres? Tenemos algunos datos. Sabemos que las mujeres tienen más de triple trabajo al interior de la casa, que muchas de ellas viven con sus agresores. Pero aparte de eso, ¿cómo va su salud mental? ¿Cómo va su salud física? ¿Hemos retrocedido? ¿Hemos avanzado? Susana, tú tienes la palabra. Querida amiga Rusela Zapata, un saludo para nuestras invitadas. Bueno, buenas tardes Susi, ¿cómo estás? Una amiga bastante querida, ¿no? Y experta en el tema. Me parece que es muy importante escucharla, no solamente en la pregunta que nos está haciendo o que acaba de hacer Zoila, sino también respecto a su opinión sobre el debate, este debate del domingo pasado que nos ha dejado por lo menos a las mujeres un sinsabor, ya que seguimos siendo invisibilizadas. Entonces, creo que también relacionar el tema que acaba de preguntar Zoilita, sería muy importante, Susana, tu opinión, ¿no? Más allá, digamos, de salud sexual y reproductiva, en todo lo que implica la agenda de las mujeres, obviamente haciendo con la prioridad que tú puedas acotar. Susana, estás invitada, tienes la palabra. Está de más decir todos los laureles que tú tienes, una mujer luchadora por los derechos de la mujer, una mujer que da su vida y que ha estado en la contienda electoral en estos momentos justamente para poner y sentar las bases de las políticas públicas que mejoren la vida y la condición de las mujeres. Tienes la palabra, por favor. Gracias. No sé si me están escuchando. Rusela, te escuchamos perfectamente.
Sí, Ok, sí, sí, muchas gracias. te escuchamos. Primero agradecer, de verdad, es un placer para mí estar con Rosela, con Toña, como la conozco yo, hemos trabajado hace muchos años juntas y por lo tanto hay mucha historia recorrida y soy la contigo también, por supuesto, siempre es un placer. Digamos, la pandemia no puede dejar de verse sin esto halo que nos está dejando y que tiene un impacto tan duro en la vida de las mujeres. Y de hecho, sí, también lamento, al igual que Toña, esta pérdida de oportunidad que en este debate no se haya traducido un ideario, una propuesta para lo que sería la igualdad de las mujeres, que finalmente estamos hablando del 50% de la población. Y de acuerdo a lo que también conocemos de las evidencias, es que el no reconocerlas como sujetos activos, como parte activa del desarrollo, tiene enormes costos para el país. Y esto lo hemos visto mucho más agravado en el tiempo de la pandemia. Si nosotros vemos, efectivamente la pandemia nos afectó a todas y todos, hombres y mujeres y todas las personas. Y fue real que las personas con mayor probabilidad de muerte fueron justamente los hombres. Sin embargo, cuando uno mira los impactos de la pandemia, uno puede darse cuenta que fue la enfermedad, fue efectivamente la muerte, pero también fueron las durísimas consecuencias que esto impuso sobre las mujeres y que más bien luego han sido causas añadidas de muerte. Y creo que la cuestión que más caracterizó a la pandemia es haber generado en las mujeres muertes absolutamente prevenibles. Y una de esas muertes absolutamente prevenibles, injustas y que deberían ya no existir en el mundo es la muerte materna. Durante la pandemia nosotros hemos incrementado más o menos el 40% de número de casos de muerte materna respecto a las etapas anteriores a la pandemia. Esto definitivamente tiene un enorme peso de la salud pública y de los derechos humanos, porque tener esa cantidad de muertes maternas es un hecho que llama la atención. En América Latina solamente 2 países muestran estos resultados tremendos, Bolivia y Perú con un nivel mucho más alto que el resto de la región. Otro tema también sumamente grave que afectó y que generó inclusive estas medidas sanitarias, que seguramente eran muy necesarias, pero que no se tomaron en cuenta, fue la provisión de servicios fundamentales. Y aquí yo creo que hay 2 servicios que se vieron totalmente neutralizados. La atención de la violencia, porque definitivamente se dejó de atender en una situación altamente crítica para las mujeres, y se redujo inclusive todo el tema del acompañamiento y la atención y la protección. Pero el otro tema que también se dejó de atender de manera crítica y grave fue el tema de los métodos anticonceptivos. Y nosotros, que ya teníamos una baja cobertura con el 50% de mujeres que tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos, en este momento nosotros hemos reducido a la mitad, o sea, tan solo del 25%. Pero fíjense que lo que no ha aumentado, y esa es una cosa, un dato bien interesante para mirarlo, es el número de partos, lo que te indica que probablemente muchas mujeres hayan tenido que recurrir al aborto en condiciones de inseguridad. Esos son los costos, aparte de lo que ha significado que las mujeres amplíen su trabajo ya como cuidadoras, como maestras, como encargándose de todo el soporte infantil y encima con una reducción importante del trabajo. Estamos hablando de temas bien críticos, entonces sí creo que ahí vale la pena darle la vuelta y discutir. Sí, ¿tienes alguna pregunta, Rusela, al respecto? Sí, particularmente este asunto de la vivienda o de la casa segura, ¿no? Tú nos estás diciendo que hay un incremento
no lo has dicho directamente, la verdad, pero entiendo que hay un incremento de la violencia, porque lo has puesto como un tema clave. ¿Cuáles son las medidas preventivas que, digamos, el partido en el cual tú has postulado colocaste o colocaron como partido para resolver este problema? Porque sabemos que existe y ya tiene suficientes años como para ya haber encontrado una estrategia, ¿no es cierto?, de salida, sobre todo la preventiva. Yo sé que tú estás tú has trabajado muchísimo esta parte de la prevención. ¿Cómo ves tú esta salida, ¿no?, a este problema tan serio que igualmente ha llevado a que niñas, y cada vez niñas de menor edad, ¿no?, pues, sufran no solamente violación, y en ese sentido tortura, sino además que salgan embarazadas y que se les imponga, ¿no?, el embarazo? ¿Cómo este problema está afectando y cómo no se ha visto en términos de seguridad ciudadana, por ejemplo, ni en el debate ni en los planes de gobierno? Bueno, sí, es muy lamentable que se haya perdido esa oportunidad, sobre todo no tan solo porque el partido en que yo postulé lo decía, sino porque las evidencias así lo plantean, sino porque los mandatos internacionales así lo señalan. Entonces, hay en realidad un conjunto de avances legislativos, normativos, pero también de programas que se han demostrado que son absolutamente esenciales, no tan solo en tiempos de pandemia, sino también en tiempos regulares de paz, pero que no deben ser suspendidos en tiempos de pandemia. Y uno de esos temas, por ejemplo, es efectivamente la atención a la violencia. Y de hecho, para que tú atiendas la violencia, inclusive en momentos de grave crisis, implica tener un Estado preparado. Y un Estado preparado consiste que por lo menos en la fuerza de los programas que atienden a este tipo de casos se consideren servicios esenciales, los cuales no pueden ser suspendidos. Y además, cada vez está mucho más claro, y la pandemia también nos ha demostrado, que lo que se necesita es optimizar la llegada del Estado hacia los hogares, hacia las comunidades, en vez que las comunidades, las mujeres, los hogares tengan que recurrir al Estado. Por lo tanto, una de las propuestas políticas es definitivamente la territorialidad. Es decir, tenemos que mirar cada vez más que los servicios tienen que tener un enclave territorial. Y un enclave territorial también te llama a una adecuada distribución de servicios y de acceso. El otro tema que me parece fundamental y que sí te tiene que exigir es que hay que generar empoderamiento en las personas. Pero el empoderamiento no viene tan solo de la palabra, el empoderamiento no debe ser tan solo para decir qué obligaciones tienes, sino para trasladar un conjunto de recursos que les ayude a las personas, particularmente a las mujeres, a tomar decisiones. Por ejemplo, hace mucho tiempo se discutía sobre el tema de la anticoncepción oral de emergencia. Se viene discutiendo sobre la anticoncepción oral de emergencia. Ese es un insumo clave, sencillo, barato, que debería estar al alcance de todos los establecimientos de salud, de todos los lugares, porque una relación no protegida se puede dar en cualquier circunstancia. Sin embargo, un insumo tan elemental en nuestro país, por ejemplo, se ha judicializado 3 veces. Se quiere prohibir cuando es el único insumo que permite evitar un embarazo no deseado. Pero además se exige receta médica. Y además solamente ahora, hasta hace poco tiempo, se vendía solamente en las farmacias y no se entregaban en los establecimientos de salud. Ahora se han logrado entregar en los establecimientos de salud. Pero si no tenemos nosotros una imagen de territorialidad, seguimos pensando que esto tan solo se tiene que entregar en los hospitales. Entonces, eso va generando barreras. Por eso es que necesitamos justamente políticas públicas con enfoque de género, porque eso te permite aterrizar en la realidad concreta de la gente. Entonces, creo que hay que comenzar a pensar formas distintas de hacer los servicios públicos, de fortalecerlos. La telesalud, por ejemplo, no tan solo puede trasladarse a la telesalud, se puede trasladar hacia otros mecanismos, fortalecer los sistemas telefónicos, por ejemplo, los acompañamientos,
la participación comunitaria, que es fundamental, y que no tenemos una política de participación comunitaria que reconozca justamente a quienes están más involucrados en este proceso. A mí me parece, Susi, que Lo que tenemos buenas leyes, tenemos buenas normas, tenemos buenos programas, Totalmente. creo que en eso somos abanderados en la región, pero el asunto es que no hay ejercicio ciudadano de eso, es decir, tenemos un problema muy serio ya de la aplicación, de la ejecución, del acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que tú estás mencionando, excelente, extramuros, ya. ¿Cómo hacemos para que las niñas, estas niñas, cómo hacemos la prevención? Porque finalmente podemos atender con una llamada telefónica o tenemos la pastilla, ¿no? Eh, ya, hacemos esto, pero ¿cómo no llegamos a eso? ¿Cómo no se no tiene la vemos esta pastilla. parte anterior? ¿No? Entonces, ¿cómo no llegamos a lo anterior en el sentido de que estas niñas sean protegidas y que estas niñas estén realmente seguras en su casa? Y si este delincuente, que puede ser su padre, que se las está forzando, las está torturando sexualmente, bueno, que vaya a la cárcel, que salga, ¿no? Salvar a estas niñas. No es posible que nosotros podamos pensar en un asunto de desarrollo como país, ¿no? Y tratando todos los temas de agenda que tenemos como país, ¿no? Cuando tenemos este problema muy serio en casa. Entonces, a mí me Totalmente de acuerdo gustaría, yo sé contigo. que tú tienes planteamientos. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué Totalmente cosa de acuerdo podemos hacer contigo, en Toña. concreto? Ajá, ajá. O sea, mira, Ahí tenemos que actuar, iglesia, tenemos que actuar obviamente con el gobierno local, como tú estás diciendo, las instituciones, las familias, ¿no? Las personas, las bodegas, o sea, los lugares en los cuales uno pudiera, y los vecinos. Yo siempre pienso que la vecindad nos puede dar seguridad, así que la trabajamos bien. Pero si no, es pero imposible, o además, sea, por más Toña, que tengamos el fíjate, famoso pito, ¿no? Uh-huh. pero además, Toña, fíjate lo que tú estás diciendo, no son cuestiones que se nos ocurren de la noche a la mañana. Muchas de estas Uh-huh. Claro. experiencias ya están planteadas, ya están testeadas, están probadas en la efectividad. Por ejemplo, hay concretamente una cuestión clave. La escuela, eso en épocas que no estamos en Uh-huh. pandemia, ahorita digamos, pero que ahora que Uh-huh. pensamos en retorno al escolar, la escuela puede ser un lugar, de verdad, de generar espacios seguros. Pero ¿cómo yo voy a generar espacios seguros si no he incorporado, por ejemplo, la educación sexual? Si no he incorporado el enfoque de género justamente para abordar el tema de violencia y explicar la vulnerabilidad que pueden tener estas prácticas, digamos, y prejuicios y además estereotipos que hay sobre hombres y mujeres. Entonces, cuando nosotros justamente exigimos el enfoque de género en la escuela, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de políticas no tan solo de prevención, que es fundamental para quienes están en riesgo. Estamos hablando además de una proyección de igualdad de oportunidades. Es decir, si yo no tengo condiciones, autonomía, empoderamiento, va a ser difícil que yo hable de igualdad de oportunidades. Es algo que creo que por lo menos, ojalá alguien que va a llegar al gobierno nos esté escuchando, porque lo que más ha sorprendido es el profundo desconocimiento que hay sobre el tema. Entonces, eso sí me parece como un tema elemental. Entonces, todo lo que significa prevención creo que es lo importante. Cuando ya actuamos frente a la víctima, ya estamos muy tarde. Ya no, inclusive a veces irrecuperable, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que efectivamente incorporar dentro de este proceso, y eso hay que hacerlo de manera transversal. Entonces, no es que tampoco tengamos que esperar a que las próximas generaciones más educadas logren cambiar este patrón. Mire, yo sí creo y estoy absolutamente convencida, y nosotros lo planteamos, por ejemplo, con la Ley de Igualdad de Género, que es una actualización de la Ley de Igualdad de Oportunidades. ¿Y qué indicador clave teníamos que incorporar? Y ojalá que lo podamos hacer algún día, que es reducir al máximo la tolerancia institucional frente a la violencia.
Si nosotros tuviéramos un indicador que reduzca tolerancia y viéramos, digamos, desempeño de los profesionales para ser contratados, para ser valorados, para recibir una mayor información, sean entrenados, cambiaríamos el rostro del Estado. Entonces, mira, creo que hay medidas muy concretas que se pueden avanzar. Todo lo que tú señalas realmente es como si empezáramos, estuviéramos en la década del 80, del 90, ¿no? Y estamos en el 2021, estamos entrando a otra etapa, a otro momento. Esto significa que, por ejemplo, lo de la anticoncepción oral de emergencia, está en el Tribunal Constitucional atascado. Depende del Tribunal Constitucional para que las mujeres puedan ir a recoger su kit de emergencia, para que las niñas violentadas sexualmente también puedan utilizar ese kit de emergencia. Eso es uno entre otros que tú estás señalando. Pero, ¿qué posibilidades hay que en este Congreso, por lo menos el grupo de mujeres congresistas, puedan estar sensibles a toda esta propuesta de salud, porque es la salud de las mujeres, para que puedan renovarse y mejorar su condición? ¿Cómo ves tú eso en relación al Congreso? Zoila, en realidad ahorita estamos distribuyendo, está el Estado distribuyendo anticoncepción oral de emergencia a través de los kits de emergencia con un dictamen provisional. Entonces, sí se está distribuyendo, no hay que dejarlo, esperamos que el Tribunal Constitucional avale, porque es la única manera de proteger a la víctima de violación para evitar esta amenaza del embarazo posterior a una violación. Respecto a lo que me preguntas, en realidad, ¿sabes qué? Yo espero que tengamos y logremos convencer y ganar voluntades. Yo sí creo que hay congresistas muy comprometidas con el tema, no son muchas, no son las mayorías, y más bien lo que es la mayoría, los partidos políticos no han demostrado mayor sensibilidad frente al tema. Es más, por lo menos hay dos organizaciones políticas cuyos integrantes se han mostrado absolutamente en contra. Y una de ellas, es más, está al frente de una batalla cultural para el retroceso como es Renovación Popular. Entonces, no es una situación fácil, es una situación sumamente complicada. Creo que las organizaciones defensoras nos queda un largo trecho, entonces tenemos que voltear otra vez a sociedad civil, aspectos que tiene que hacer el Estado. Por lo tanto, lo que nos queda es un tema de vigilancia y eso es algo que no vamos a abandonar, pero también hay que exigir, y ahí sí yo creo que tenemos que hacer las voces todas las mujeres, a los partidos políticos, inclusive los que se han quedado afuera, los que tienen aspiraciones de gobernar. Esta es una agenda que nunca más se tiene que volver atrás. Entonces ahí nos toca desde todos los lados y definitivamente estaremos de manera individual, de manera colectiva, institucional, creo que tenemos que sumar hacia ese lado. Colectiva. Totalmente de acuerdo. O sea, claro. es como volver a estimular las organizaciones sociales de mujeres. Cuanto más organizaciones de mujeres, yo creo que hay que incorporar a los varones, obviamente, ¿no? Más sociedad, lógico, pero estoy hablando en términos genéricos para hacer fuerza, ¿no? De la misma manera que hay ni una menos, igual tiene que haber, porque nos están conculcando nuestros derechos de salud, los derechos humanos más elementales. Las mujeres no hemos muerto en masa en la pandemia, pero estamos siendo totalmente maltratadas, totalmente agredidas, ¿no? Entonces, esto indudablemente, gracias a la información que tú nos das, nos lleva a reflexionar y a buscar, impulsar que las mujeres se organicen, hombres y mujeres se organicen, pero especialmente las mujeres a quienes les atañe este tema,
se organicen y la sociedad civil tiene que volver a trabajar y volver a empujar y empujar al Estado. Y como tú dices, hay partidos, para mí, por ejemplo, Renovación Popular es fascista, totalmente fascista, y enfrentarlos y confrontarlos si es posible, porque no les vas a convencer a ellos. Ellos tienen sus propios principios, sus lemas, tal como los escuchamos de cuando en cuando, ¿no? Bueno, por lo menos creo que muy complicado. la reflexión nos lleva a otro tipo de acciones, ¿no? Ahora, realmente estamos en el punto en que estamos en términos y que no debemos retroceder, como muy bien nos está diciendo Susi, es porque las organizaciones de la sociedad civil han contribuido bastante, ¿no? O sea, las feministas, los movimientos de mujeres, o sea, ha habido una contribución grande. Yo quería que no termine esta conversación, Susi, sin que tú nos comentes algo que es muy importante y que es parte de las agendas. Nosotros tenemos 3 autonomías, obviamente, hemos tocado una. Nos falta la del trabajo, la de ingresos, que es muy importante para poder salir de todo esto, y obviamente la agenda política, la agenda de la autonomía política. Pero yo creo que también acá hay un asunto que tiene que ver y que no lo mencionamos mucho, y menos con los grupos conservadores, mejor dicho, ellos, porque son homofóbicos, ni siquiera lo van a querer plantear, pero tiene que ver con derechos de las personas LGBTI, ¿no? Y Proncet ha sido un abanderado en esto, como también como también Manuel, las Floras, Demos, en fin. Entonces, algo que tú nos puedas decir en términos de llamado, de exigencia, sería muy importante también, Susi, al respecto. Sí, yo creo que cuando uno lucha contra los estereotipos, uno lucha también con esta forma en cómo nos han caracterizado a los hombres y a las mujeres como 2 categorías, digamos, totalmente distintas una sobre la otra, y eso impide ver totalmente la diversidad, porque inclusive dentro de la propia heterosexualidad hay diversidad, hay distintas maneras de ser. Y lo que sí hay que entender, si no se reconocen derechos sexuales a los grupos LGTBI, en realidad lo que se hace es cometer una injusticia y están los derechos a menos, aún si como mujer se me consideran esos derechos. Porque los elementos que ponen en riesgo los derechos de las personas LGBTI son los mismos elementos que ponen en derecho los riesgos de las mujeres. Entonces, el derecho a vivir libre de violencia, dígame si no nos pertenece también a las mujeres. A no ser juzgadas por nuestra sexualidad y nuestra vida, dígame si no nos afecta a las mujeres. A exigirnos estándares que muchas veces excluyen a las madres solteras, también afectan a las personas LGTBI. Entonces, creo que eso hay que ser muy conscientes que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, beneficia a un conjunto de personas, inclusive a los hombres, aquellos que se consideran heterosexuales, porque no responden necesariamente a estos estereotipos y a estos mandatos. Entonces, por eso es tan importante reconocer los derechos de las personas LGBTI, porque es una manera de que la sociedad efectivamente se vuelva tolerante, que efectivamente deje de mirar los estereotipos y acepte a las personas en toda su dimensión y en toda su potencialidad. Entonces, eso me parece a mí que es fundamental, que hay que dejar de separar los derechos de las personas LGBTI como derechos especiales o ajenos o privilegios, como algunos dicen, sino más bien cómo esas personas están relegadas por las mismas razones que grupos de mujeres no pueden acceder o grupos de hombres no pueden acceder. Y resolviendo eso, resolvemos también estos grupos que seguramente están menos organizados y menos demandantes. Excelente. Susana, muchísimas gracias por tu participación. Rusela, si tienes alguna otra nota que decir, te agradecemos bastante. No es la primera vez. Sí. El tema es amplio y, bueno, se nos viene el bicentenario en la cara. Tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que ver. Sigan trabajando, mujeres. Necesitamos que sigan trabajando. Contigo, definitivamente. Claro que sí. Cuenten conmigo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Sí.
Gracias Un de todas abrazo. maneras, gracias. Nos vamos por un minuto a una publicidad y regresamos con Bicentenarias. ¿Transmites en vivo? ¿Nunca lo has hecho, pero quisieras probar una TV online? ¿Quieres monetizar tus conocimientos? Tenemos el plan perfecto para ti. En la era digital no puedes quedarte. No solamente la radiodifusión comercial tiene campo en esta cancha. Todos pueden llegar a donde quieran. Gracias a nuestra plataforma streaming de audio y video que te ofrece VIS Televisión. Alta calidad en audio y video. Panel de control autoadministrable que organiza y controla lo que transmites. Conectamos tu producto audiovisual en vivo con Facebook y YouTube. Contáctate con nosotros al 01 597 4839 995 789 484 977 618 568 970 70 56 97. VIS Televisión, en producción audiovisual, tu mejor opción. Gracias, estimados amigos, amigas, amigues. Nos encontramos en estos momentos con Ruth Luque Ibarra. Ella es cusqueña, congresista electa para que juramentará el 28 de julio. Es de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, profesional en Derecho, responsable en Derechos Humanos, especializada en Derechos Humanos, experta en todo lo que es movimientos sociales también. Bueno, se ha recorrido todo Cusco porque es su tierra, pero también otros lugares. Buenas tardes, mi querida Ruth. Es un gran placer tenerte en estos momentos con nosotras. Y bueno, también está Rusela Zapata, que es nuestra panelista hoy día, para conversar sobre diversos temas, especialmente los temas políticos, o sea, los temas de agenda de las mujeres en el Congreso que se nos viene el 28 de julio, donde tú eres uno de los ejes importantes de los grupos de mujeres progresistas, por decir así, ¿no? Estás en la audiencia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Zoila, un gusto conocerte por aquí, a Bicentenarias, me parece maravilloso este espacio, he estado escuchando además lo que Susana comentaba y te agradezco mucho por la invitación. Mencionarte algunas cosas, creo que hay una agenda fundamental que tiene que ver precisamente con esta agenda feminista de mujer que se ha planteado,
no solo por las cifras dramáticas de violencia, feminicidio que tenemos en el país y violación sexual, que es sumamente grave, además sumado a la situación grave de niñas que están además condenadas de ser madres producto de una violación sexual. Entonces, sí creo que hay una agenda fundamental que este Congreso tiene que reafirmarse y ojalá avanzar en esta línea de reafirmar los derechos a una vida libre de violencia, que es lo que queremos, ¿no? Y existen protocolos, existen políticas públicas que se han avanzado, pero necesitamos ir un poco más allá. Yo entiendo que hay efectivamente una serie de aspectos que hacen que quizá por esta situación de distintas posiciones políticas que se han mostrado, haya un Congreso polarizante, ¿no? Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta que hay una agenda que estamos dispuestos a defenderla, ¿no es cierto? Especialmente quienes hemos sido elegidas bajo la línea de afirmar y reafirmarnos derechos para todas y todos, sin exclusión, sin violencia, sin discriminación. Entonces, una de esas tiene que ver con esta agenda, ¿no es cierto?, de garantizar una vida libre de violencia. La segunda es el tema de trabajo. Hay una urgencia de cómo generamos reactivación económica directa hacia un amplio sector del país. Yo vengo del sur, del Cusco, donde tenemos mujeres, hombres también, ¿no es cierto?, que están haciendo actividades económicas con poquísimo apoyo de parte del Estado. La agricultura, de hecho, es parte de eso, esa agricultura familiar pequeña, ¿no es cierto?, abandonada. Nosotros, en el marco de la campaña de Juntos por el Perú, liderado por Verónica, planteamos esta urgencia incluso de una segunda reforma agraria que tuviera este rostro de generar una reactivación económica de verdad a la agricultura, esta actividad que está sumamente abandonada. Entonces, para nosotros esta es una agenda fundamental. Esta también es un sector amplio donde participan mujeres de poblaciones campesinas, indígenas, y se requiere ahí que también hayan beneficios directos, ¿no es cierto? Hay decisiones ejecutivas, de hecho, pero desde el lado del Congreso se puede fortalecer, ¿no es cierto?, iniciativas legislativas en el marco de una nueva ley, por ejemplo, de fomento agrario, una nueva ley que pudiera mirar y cambiar de lógica lo que ha significado, por ejemplo, el Banco Agrario, que para las comunidades, para las mujeres que enfrentan situaciones de amenaza cuando hay friaje, heladas, muchas veces no termina generando los cambios que quisieran. Entonces, yo creo que sí, esa es otra agenda fundamental, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la agricultura. El otro, y lo digo un poco por mi ser también cusqueño, sureño, tiene que ver con la actividad minera, extractiva. Para nadie, digamos, sabemos que la cantidad de conflictos socioambientales que se han generado en nuestro país también han generado muertes, también han generado heridos, ¿no es cierto? Tenemos territorios que están enfrentando contaminación, afectación a la salud por metales pesados, una cantidad de pasivos ambientales, de hecho, en distintas partes y puntos de nuestro país. En el caso de Cusco, por ejemplo, en la zona de Espinar, toda una años de exigencia de organizaciones de mujeres, de los frentes únicos, planteando una relación distinta con la actividad minera, pidiéndole al Estado que remedie la situación de salud, asegure este derecho. Entonces, todo este conjunto de temas sí obliga, ¿no es cierto?, a poner en debate otra agenda que para mí es prioritaria, que tiene que ver con el tema de la nueva minería, ¿no? Y esto también tiene un rostro de mujer, porque significa que muchísimas mujeres, ¿no es cierto?, que están dedicadas al trabajo, al cuidado, también están enfrentando el tema de la contaminación en sus aguas, contaminación en su salud, ¿no es cierto?, y todo lo que está significando también la imposibilidad de hacer un trabajo adecuado en la tierra, ¿no?, y en sus territorios. Entonces, para mí sí es fundamental esta agenda, que tiene además que ver con cómo modificamos, derogamos, ¿no es cierto?, cambiamos esta lógica criminalizadora que ha tenido el Estado, además denunciando a los dirigentes, ¿no es cierto? Hay secuelas de muertes, heridos que he mencionado, y creo que eso es importante, mirando en esta dimensión amplia de lo que significa, no solamente para las comunidades como tal, sino también para esas múltiples diversidades que tienen nuestros territorios indígenas, y en eso yo sí me reafirmo en la urgencia que haya una consulta previa vinculante. Creo que es importante que el Estado peruano haya implementado el convenio 169 de la OIT, pero de nada sirve si las comunidades indígenas no tienen ese derecho a decidir en el marco de lo que está establecido el convenio 169. Entonces,
necesitamos garantizar, y una muestra de eso también es que desde el lado del Congreso simplemente la consulta previa legislativa, como hace en un espacio, lo decían legítimamente las mismas organizaciones de mujeres, las mismas organizaciones campesinas, ¿no? Cómo hacemos iniciativas legislativas considerando a los pueblos indígenas cuando los pueblos indígenas ni siquiera pueden participar, ¿no es cierto?, en una decisión u opinión real sobre estas iniciativas. Entonces, yo creo que eso es fundamental ponerlo en agenda. Y lo otro que me parece también clave es el tema de la participación política. A mí me parece importante, ¿no es cierto?, todo el tema de la paridad y alternancia que nos permite en este Congreso tener una mayor participación numérica de mujeres. Sin embargo, como lo decía Susana, y también las mujeres somos diversas, ¿no es cierto? Y no podemos entender una democracia si no tenemos esos rostros representativos de todas, ¿no es cierto?, de todas las mujeres, de esos distintos rostros que se necesitan. Yo tengo raíces indígenas, tengo la suerte de tener una raíz vinculada hacia el lado de la selva, de Vilcabamba, por mi padre, del lado de mi madre altoandina, ¿no es cierto? Pero eso creo que no basta, ¿no es cierto? No basta reafirmarnos en nuestra identidad, sino también es necesario que también tengamos esos rostros distintos, ¿no? De mujeres aymaras, quechuas, de nuestra selva, ¿no es cierto?, con todas las diversidades que eso representa. Entonces, por mucho tiempo se han estado planteando este tema de la cuota indígena, ¿no es cierto? Y creo que eso sí hace mucho más real nuestra democracia, ¿no es cierto? Las participaciones de esos rostros también nos permiten reafirmar eso, y por eso para mí es fundamental de cómo fortalecemos esta representación política diversa, ¿no es cierto?, de las mujeres indígenas, de nuestras comunidades campesinas, y junto con eso, evidentemente, también a vigilar, fiscalizar, supervisar la implementación de toda forma de violencia, ¿no? El acoso político es un avance que se ha aprobado, ¿no es cierto?, pero creo que va a venir una tarea fundamental para fiscalizarla. Y finalmente, pues, el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? O sea, yo creo que esa es una agenda ineludible que nos obliga, ¿no? Y no solamente como un tema de lo que significa toda la crisis que hemos tenido, sino también que este Congreso, ¿no es cierto?, tiene la tarea también de encaminar toda denuncia constitucional que signifique impunidad, que signifique blindaje, y que le dote de toda la autonomía a las entidades que tienen que investigar, como el caso del Ministerio Público. Entonces, es un Congreso que no esté a la altura de esa circunstancia, que no fiscalice, que le dé toda la transparencia que se necesita. Nuevamente creo que provoca esa suerte, ¿no?, de desconfianza de la cual estamos atravesados profundamente. Entonces necesitamos también un Congreso que se tome en serio recuperar la confianza política. En mi campaña ese ha sido una constante, ¿no es cierto?, de cómo retomar la palabra de los políticos, porque muchas cosas podemos firmar, pero también cómo se retoma, y eso es algo que creo que hay que señalarlo indistintamente esa gente. Entonces son los puntos que quería un poco compartir para dialogar. Gracias. Buenísimo, Ruth, buenísimo. Me encanta lo que has dicho, pues has colocado prácticamente toda la agenda o las agendas de las mujeres, porque no es que tengamos una agenda las mujeres, sino tenemos varias agendas según nuestra diversidad también, ¿no? Y has colocado el tema de la igualdad de género sin decirlo de esa manera, pero colocándolo de una manera transversal, que es lo que se necesita. No es que tengamos las mujeres que tener una agenda aparte, sino más bien incorporarla en la agenda nacional y en todos los temas de desarrollo. Y aquí me gustaría, Ruth, que nos pudieras ampliar un poco más, porque me parece que, mira, realmente has tocado muchos temas, todos súper interesantes y muy claros. Este asunto, por ejemplo, me gustaría tu opinión respecto a la política económica y lo que implica estos cambios de política económica en las mujeres. Las mujeres estamos hablando de muchos temas, pero como que somos un poco ausentes en el tema de la macroeconomía. Y tú has colocado temas centrales al respecto que tienen que ver con la parte macro. El solo hecho, por ejemplo, de plantear lo que es el agro en nuestro país, la minería en nuestro país, lo que es el medio ambiente, tú lo colocas y no se colocó en el debate, por ejemplo, ¿no? La alimentación, la seguridad alimentaria, lo que son los recursos hídricos y cómo nos afecta a las mujeres. Este asunto de tener
tenemos 7 millones, se decía 3, son 7 millones de peruanas, de peruanos que tenemos dificultad de acceso a un agua potable, ¿no? Y estamos en pandemia y simplemente ni siquiera tenemos agua. Entonces, y las mujeres somos una de las, digamos, de los sectores poblacionales que se afectan más, pero tiene que haber con una política macro. Y para que no se me olvide, y tú que así eres muy concreta y esquemática, y lo dices de una manera muy clara, valdría también, y te pediría por favor, si, ¿cómo es que están ustedes viendo esta participación en el Congreso? No solamente en términos de alianza, que ya significa aliarse son 52 mujeres, mira, que están llegando al Congreso, ¿no? Las alianzas con los hombres son fundamentales, pero también entre las mujeres, ¿no? ¿Cómo es que tú te estás ubicando, cómo se ubica Juntos por el Perú, cómo se ubica esa alianza misma que ya ustedes están desarrollando con Perú Libre, ¿no? Con el Partido Morado y con otras también mujeres de Acción Popular, que también hay mujeres que están trabajando por los derechos de las mujeres, máxime cuando ni en la proclama ciudadana, ni en los propios planes de gobierno, excepto el de Juntos por el Perú, y unos pocos más, bueno, Frente Amplio, Partido Morado y un par más, que lo han planteado de una manera seria, ¿no? Entonces, Ruth, la verdad, tu llegada, como la de otras personas como tú al Congreso, nos crea mucha expectativa, y queremos acompañar también este proceso. La sociedad civil es muy importante, así es que, nada, dinos cómo es que estás viendo todo este asunto del tema macro, cómo estás viendo esta toma lo digo con todas esas palabras, la toma de comisiones en el Congreso. De 24 comisiones, solamente 4 están presididas por mujeres. ¿Cuántas deberían estar bajo la presidencia de las mujeres, ¿no? Para que nuestra voz y nuestros intereses, como los del colectivo, ¿no? Del país, puedan aportar en este desarrollo nacional. Sí, a ver. Dime, Ruth. Bastante desafiante las pero a ver, sobre lo primero, sí creo que hay que colocar sobre la mesa que hay exclusiones y hay exclusiones profundas. Y sobre esa situación, me parece que un amplio sector que está absolutamente excluido son las mujeres que están en la zona de selva. O sea, yo creo que eso hay para mí, una situación de gran que sí necesita decisiones políticas ejecutivas de fondo. Yo revisaba los últimos datos, no tienen agua, no hay acceso a salud, es absolutamente precario. O sea, si en mi región estamos hablando de casi el 60-70% que no accede, a nivel del país representa casi el 80% y un poco más. Entonces, creo que urge que ahí haya una presencia real del Estado con la garantía de que se cubran estos derechos básicos, salud y educación, que creo que es lo fundamental y lo mínimo, y el tema del agua. ¿No es cierto? Que creo que es clave, y eso se requiere, son medidas ejecutivas, ¿no? Son medidas necesarias, urgentes. Porque como tú bien lo has dicho, las mujeres, pues, no es que por ser mujeres nos interesa solo una agenda, tenemos una agenda que atraviesa y está interconectada absolutamente con todo, ¿no es cierto? Y no es que estamos luchando por una agenda, estamos luchando por cómo, ¿no es cierto?, se garantizan los derechos, digamos, de manera colectiva también. Entonces creo que ahí ese es un tema fundamental, desde el lado del Ejecutivo. Y desde el lado legislativo, yo creo que en la medida que ojalá haya una coincidencia sobre cómo este Congreso termina siendo, como muchas veces he escuchado a muchos actores políticos decir que este Congreso tiene que ser la voz de los excluidos y excluidas, bueno, pongamos al servicio esa herramienta legislativa que permita acortar esa brecha que aún persiste en nuestro país, y que la herramienta de fiscalización sea ese motor, pues, que sí fiscalice, donde podamos dar también y decir de manera clara qué cosa estamos fiscalizando y qué estamos evidenciando y cómo logramos revertir, digamos, situaciones que parecen a veces evidentes las soluciones para algunos, pero a veces para el Estado no lo es, ¿no? Y creo que sobre esa línea necesitamos trabajar. Entonces, yo creo que eso es algo que ojalá
se pueda concretizar, ¿no es cierto?, más allá de las distinciones y particularidades que haya. Y ato con lo último que tú has dicho. Mira, en esta aspiración, ¿no es cierto?, de este 50-50, yo lo digo, esperaría que haya también de las comisiones una distribución equitativa, ¿no? Donde tengamos también un 50% de mujeres presidiendo comisiones. O sea, ese debería ser el horizonte al cual un país que se reafirme en una democracia real, paritaria, debería ser. Y deberían ser pues desde las comisiones, ¿no es cierto?, que a veces son las mayores en disputa, ¿no es cierto?, y atravesar absolutamente en todas, ¿no?, como constitución, economía, presupuesto, en fin. Yo creo que esa debería ser la aspiración. Yo no voy porque, digamos, tengamos todo que regularlo legalmente, porque creo que también detrás de esto necesitamos hacer pedagogía política, ¿no es cierto?, y hacer que no estamos buscando solo una participación numérica, porque estamos buscando más bien que estas políticas, decisiones públicas, ¿no es cierto?, que se emiten, también puedan tener ese rostro diverso, ¿no es cierto?, que podamos dar desde nuestras distintas posiciones y miradas desde nuestro ser de mujer, desde nuestro ser diverso, ¿no? Y con relación a lo otro, de cómo estamos viendo nosotros Juntos por el Perú, bueno, somos una bancada que nos hemos reunido, hace poco sacamos un comunicado reafirmando, de hecho, en este contexto para nosotros sumamente complejo, nuestra reafirmación de cambio, ¿no? Que creo que para nosotros eso es lo fundamental. Nosotros nos reafirmamos en esta urgencia de cambio. Para nosotros el tema de la nueva constitución no es un papelito más, ¿no es cierto? Tiene que ser además la posibilidad de ese cambio real que necesita el país desde este proceso constituyente que nosotros nos reafirmamos, lo hemos dicho en campaña y queremos que así sea, ¿no es cierto? Esta expresión de cambio y esta expresión real de un tipo de Estado absolutamente distinto, ¿no es cierto? Para nosotros lo representa el profesor Pedro Castillo, por eso nos hemos reafirmado en esa línea. Nosotros sabemos que hay agendas que necesitamos y vamos a seguir disputando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las agendas que yo he mencionado, como el tema de la agenda de mujer, el tema de la agricultura, el tema de la nueva minería, en fin, hay una cantidad de temas que para nosotros también es sustancial y es parte de ese desarrollo que estamos buscando, y en el marco de eso sí nos parece fundamental que se tejan relaciones políticas, ¿no? Para nosotros, de hecho, la bancada de Perú Libre, que es también una bancada de izquierda, podamos conjuncionar en una agenda común y también ojalá con otras bancadas que estén en la línea de reafirmar la garantía de derechos y la igualdad. Entonces, bajo esa línea nosotros estamos trabajando, estableciendo algunos diálogos, acercamientos como parte del proceso de relacionamiento político, y más allá de eso esperamos pues que este Congreso, ¿no es cierto?, indistintamente de las particularidades que haya, no evite, ¿no es cierto?, trasladar esas posiciones a veces dogmáticas, ¿no es cierto?, basadas muchas veces en estigmatizaciones, en acusaciones, o a veces hasta en dogmas o en fe, ¿no es cierto?, y que más bien apunte, ¿no es cierto?, a reafirmarnos en un Estado y un Congreso que lo que tiene que hacer es garantizar, pues, derechos para todos, ¿no es cierto?, privilegiando a los sectores que están en mayores condiciones de vulnerabilidad y que se han ahondado en esta pandemia. Ese es el horizonte que nosotros desde Juntos por el Perú apuntamos, y en base a eso estableceremos esas coincidencias y ojalá podamos llegar a una agenda parlamentaria mínima que nos permite en el primer año demostrar que podemos ser, pues, ojalá un Congreso distinto, ¿no es cierto?, con todas las precariedades y limitaciones que seguramente existirán. Realmente si tuviéramos ¿qué te parece a ti, Zoila? Claro. Sí. Mira, yo de lo que le he escuchado a Ruth, yo creo que estamos en un momento histórico muy importante. Uno, porque las mujeres se han incrementado en el Congreso, son 51 ahora. Es totalmente histórico este hecho, gracias a la alternancia, gracias a la norma de la alternancia y a la paridad. Y Ruth es un ejemplo de esto. Ella está justamente participando en este momento histórico de 200 años de independencia. O sea, después de 200 años de independencia, tenemos recién las mujeres la alternancia y la paridad. Y bueno, a partir de eso, ellas toman el poder, porque el poder legislativo es muy importante, es uno de los primeros poderes del Estado, toman el poder y enrumban indudablemente
con alianzas, con necesidades de converger propuestas innovadoras para el país, o sea, propuestas no solamente innovadoras, sino propuestas atrasadas, pero que van a llevar al desarrollo al país, ¿no? O sea, 200 años de independencia, alternancia y paridad para mujeres, yo creo que es totalmente histórico y creo que la lucha que se dé, porque es una lucha política, es una lucha ideológica al interior del Congreso, va a beneficiar de todas maneras de las 5 propuestas que ha señalado Ruth, va a beneficiar de alguna manera a la población, ¿no? A mí me parece muy importante la posición de Ruth, tiene la película muy clara, recontra clara, gracias a todas sus actividades, gracias a su experiencia, gracias a haber trabajado también como asesora en el Congreso. Eso la lleva a una lucidez realmente en las propuestas de Juntos por el Perú a favor de la población en general y particularmente de la mujer. Eso es lo que yo veo. ¿Tú qué dices, mi querida amiga? Tal vez preguntarle a Ruth algo más que tiene que ver con la institucionalidad, digamos, respecto a los derechos de las mujeres, ¿no? Una parte de la normativa, otra tiene que ver las organizaciones. Ya nos dijo Ruth que se criminalizan las protestas ciudadanas. De hecho, que el año pasado hemos tenido movilizaciones donde las mujeres han participado de manera muy significativa. La de noviembre fue una de ellas, la de noviembre del año pasado. Pero yo quería preguntarte algo muy concreto, Rudy, tiene que ver con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. En octubre de este año se cumplen 25 años de la creación del Ministerio de la Mujer. Se ha llamado diferentes, ha tenido diferentes apellidos, como yo digo, ¿no? Pero le seguimos llamando Ministerio de la Mujer, ¿no? De hecho, pasó de Desarrollo Social, o bueno, pasó de Promude a Mindes, ahora es MIM, y siempre se escuchan voces de que lo quieren desaparecer. Justo en varios partidos, 3 en concreto, plantearon que no debía continuar como Ministerio de la Mujer, tenía que fusionarse con el MIDI, desaparecer, ¿no? Y todavía estamos en este asunto. Entonces, ¿cómo es que desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, pero también eso, digamos, emparejado con las propias luchas, no solamente feministas, sino de las organizaciones de mujeres, en fin, todavía, o ya no lo vemos así? Esa es la otra posibilidad también, Ruth, que digamos, no, ya el Ministerio de la Mujer cumplió su objetivo, ¿no? De hecho, que pase también y se fusione con el MIDI, como dicen algunos y tal, ¿no? Otras como yo decimos no, ¿no? Tenemos, obviamente, los objetivos por los cuales se creó este ministerio para nada han sido todavía cumplidos ni desarrollados. Se ha avanzado muchísimo, pero no, tenemos mucho camino por recorrer todavía, ¿no? Entonces, Ruth, ahí, ¿cómo ves tú esos planteamientos que vienen de partidos, donde incluso, lo digo de partidos que incluso uno dice son aliados, donde justamente no se valora más bien ese tipo de institucionalidad, o también se le ve como que habría que reforzarla, que fortalecerla, que empoderarla, ¿no? Y de repente desde el propio Congreso podríamos tener voces aliadas y también normas que nos pudieran ayudar a ese empoderamiento. Obviamente que el trabajo político tiene que venir del propio gobierno, obviamente. Entonces, si los partidos que llegan al gobierno no lo ven como algo importante, pero, claro, la sociedad civil, ahí como justamente ese rol. Sí, por favor, Zoila, no te quiero cortar. Mi planteamiento era efectivamente que ajá. Sí. Respondo. A ver, dejamos a Ruth en la respuesta. Listo. Mira, yo sí creo necesario que siga existiendo un Ministerio de la Mujer. No solo por lo que ustedes han dicho que después de casi en nuestro bicentenario recién podemos hablar de una paridad de alternancia, sino porque necesitamos fortalecerlo, ¿no? Y descentralizarlo. Y ojo, eso no tiene que ver solo con el Ministerio de la Mujer. Necesitamos descentralizar el Estado.
y descentralizarlo de manera real. Pero en el caso particular del Ministerio de la Mujer, quiero un poquito más. Necesitamos que tenga una real conexión con otras entidades y ministerios. Porque los temas de mujer, los temas de violencia, no están exclusivamente asociados con una responsabilidad del Ministerio de la Mujer. Es como el caso de las poblaciones indígenas, asumir que esto es responsabilidad del Ministerio de Cultura, algo así, ¿no? No es así. Una mujer que está enfrentando situación de violencia, por ejemplo, muchas veces necesita trabajo, ¿no es cierto?, para salir de la situación de dominación, de explotación, de violencia que está viviendo. Y en fin, dimen que la atraviesa. Entonces, yo sí creo que hay que, en el marco de esta, ¿no es cierto?, de lo que significa el Ministerio de la Mujer, hay que fortalecerlo, hay que descentralizarlo y hay que dotarle de verdaderas herramientas que puedan generar una interrelación seria con los otros sectores, ¿no? O sea, eso es lo que necesitamos, ¿no? Y que esté presente en otra región. O sea, creo que hay un tema de debate de fondo que tiene que ver con el tema de la descentralización, ¿no? Y eso para mí es algo fundamental. Decimos, ya, tenemos un plan regional de igualdad de género. No. O sea, eso no es descentralización. Eso es coordinación sectorial. Sino a lo que tú estás apuntando, entiendo yo, es a tener una efectiva política de descentralización en todos los sectores. Y es básico respecto a los derechos de las mujeres y es básico en todo proceso democrático y de desarrollo además. Entonces, este asunto de territorio, descentralización, es excelente. Claro, no, sí, yo creo que el tema va para más. Sí, exacto. Va para más porque... Mire, este resultado que hemos tenido, perdóname, Zoila, este resultado de las últimas elecciones no se puede mirar solo lo que ha significado esta elección. Hay que mirar lo que ha venido desde el 2016. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Hay una necesidad de que haya un sector que quiere ser representado y un Estado distinto. No sabemos qué es ese Estado, ¿no es cierto? Pero hay pistas de lo que se quiere. Y las pistas de lo que se quiere es que nos están hablando ya no de una desconcentración, como tú bien lo dices, ¿no es cierto?, a través de estos planes, ¿no es cierto?, sino cómo hacen que hayan decisiones también en las regiones, en las localidades, en los centros. Mira lo que está sucediendo en el BRAE, ¿no es cierto? O sea, para citar lo dramático que termina siendo en este contexto, ¿no? Donde lamentablemente escuchamos muertes, ¿no es cierto?, de una zona que está tantísimo tiempo declarada en emergencia, pero no escuchamos de cuáles son las acciones en todo este año, de la presencia real que ha significado el Estado, o para miles de mujeres, niños que están en estos ámbitos más alejados del país. Entonces, yo creo que ese es el tipo de enfoque al que debería apuntarse, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Mujer, principalmente, probablemente, y los otros ministerios, ¿no? Y es una pena que en el marco de este bicentenario no se haya podido profundizar eso, pero ojalá, ¿no es cierto?, después de las elecciones, indistintamente de quién gane, y esperamos que para nosotros sea una opción de cambio, pero sea un tema central al cual puede enrumbarse en nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que el tema da para más, es complejo realmente, ¿no? La descentralización es un tema crucial y ahí el Ministerio de la Mujer ha sido convertida en una entidad normativa, no descentralizadora, y bueno, y así como el Ministerio, otras entidades. De ahí la parálisis que existe para que muchos servicios funcionen, ¿no? O sea, nos han puesto como una camisa de fuerza bajo el término normativo, ¿no? Y bueno, creo que da para más el tema. Ruth va a entrar al Congreso. Creo que ella es una buena aliada para que nosotros podamos difundir también los avances que hacen las mujeres progresistas y los esfuerzos que ellas ponen, y también unir esa actividad de este grupo de congresistas, de estas mujeres políticas, con la sociedad civil, ¿no? Bicentenarias puede enlazar de alguna forma apoyos de la sociedad civil hacia las mujeres progresistas que buscan reforzar los derechos de las mujeres. 200 años de independencia nacional no pueden quedarse así nomás, no pueden quedarse a la puerta, no pueden quedarse en la esquina mirando
atónito, ¿no? Son 200 años de grandes esfuerzos que el país, la nación, los pobladores, las pobladoras han venido realizando, ¿no? Hasta que has llegado tú, Ruth. Bueno, y también está nuestra querida Rusela como analista política y otras mujeres más, ¿no? Bueno, te invitamos, estás... Ruth, un mensaje. Bueno, te vamos a... Ya, Ruth, tu mensaje de congresista, por favor. Final, Ruth. No, un mensaje como compañera. Yo creo que hay una cosa valiosa que ustedes han mencionado que tiene que ver con lo colectivo, lo organizativo, ¿no? Yo particularmente no asumo que tengo la representación de ningún sector, de nadie. Asumo con absoluta serenidad y también con crítica que más bien esta representación del Congreso es absolutamente débil. Yo creo que hay que asumir eso, porque en la medida de ello nos permite generar esa confianza política que se necesita del Congreso hacia la población, ¿no? Y creo que algo que ustedes también han destacado es esto de lo organizativo, ¿no? De lo colectivo. Eso es muy importante en este tiempo, ¿no es cierto? Poder que lo que poco que podamos avanzar, así como lo han hecho ustedes, mujeres valiosas, ¿no es cierto?, reafirmando y garantizando derechos para adelante, también hacerlo para quienes vienen detrás de nosotras, me refiero a las mujeres jóvenes y a otro amplio sector que creo que en medio de toda esta crisis que existe miran con esperanza, y eso es lo más importante, ¿no? Que la política pueda ser esa herramienta de transformación para todas y todos. Ese es mi mensaje final. Muchas gracias. De verdad, sí. Todos los éxitos y obviamente lo que podamos ayudar, siempre digo, nosotros luchamos porque las mujeres hagan política, hagan docencia política también, ¿no? Que demuestren que con ética, con calidad argumentativa y de calificación profesional, o no profesional, pero calificación, digamos, humana, ¿no? Y de acción, demostremos justamente, no solamente de qué madera estamos hechas las mujeres, sino todo el talento que tenemos y cómo lo ponemos a disposición del país. Entonces, estamos juntas en esto y para adelante. Y por mi parte, agradecer a Zoila la oportunidad de poder haber hecho de panelista, tal vez hablar menos la próxima, si es que me vuelves a invitar, y si no, creo que es muy importante tener estos espacios, muy importante que las mujeres podamos tener esta voz de manera directa y entre nosotras ir avanzando, ¿no? Ir conversando en esta reflexión también, porque acabamos de reflexionar con Ruth, no ha sido solamente un escucharle un monólogo, ¿no? Sino también ha sido un diálogo. Entonces, y donde hay, yo sé, otras mujeres y hombres que nos están escuchando también, porque este programa de Bicentenario también es visto por más personas, ¿no? Entonces, que justamente esa reflexión la podamos comunicar, ojalá de manera asertiva y llevar adelante. Entonces, muchas gracias, Ruth, realmente encantada de conocerte, muchas gracias, Zoila, por la oportunidad, mujeres de Bicentenario, tenemos mucho por hacer y este año nos va a quedar cortísimo, así es que para adelante. Sí. Gracias, Ruth, y esperamos tenerte en próximas oportunidades. Tenemos una pausa y luego recordar que el 24 de mayo, ayer, ha sido el Día Internacional por la Paz y el Desarrollo de todo el mundo. Y tenemos un poema de Blanca Varela, que lo voy a decir de una vez, de Blanca Varela, que dice, ¿no? Casa de cuervos, porque te alimenté con esta realidad mal cocida, por tantas y tantas pobres flores del mal, por ese absurdo vuelo a ras de pantano, ego, te absuelvo de mí, laberinto, hijo mío, no es tuya la culpa, ni mía, pobre pequeño mío del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel y la mejilla constelada, cerrada a cualquier roce, y la hermosísima distancia de tu cuerpo, la heredaste como heredan los peces. Blanca Varela. Con esto nos vamos al final del programa. Gracias por todo. Estamos todos los martes con repeticiones
de los jueves, los viernes de 5 a 6 de la tarde en BIS Televisión. Hasta luego, estimados amigos, amigas, amigues. Y tomásela. ¿Transmites en vivo? ¿Nunca lo has hecho, pero quisieras probar una TV online? ¿Quieres monetizar tus conocimientos? Tenemos el plan perfecto para ti. En la era digital no puedes quedarte. No solamente la radiodifusión comercial tiene campo en esta cancha. Todos pueden llegar a donde quieran. Gracias a nuestra plataforma streaming de audio y video que te ofrece BIS Televisión. Alta calidad en audio y video. Panel de control autoadministrable que organiza y controla lo que transmites. Conectamos tu producto audiovisual en vivo con Facebook y YouTube. Contáctate con nosotros al 01-597 4839 995 789 484 977 618 568 970 70 5697. BIS Televisión, en producción audiovisual, tu mejor opción.